Mis hermanos, buen día. Les saludo de nuevo su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Les doy la bienvenida para este momento en el que vamos a meditar la palabra de Dios. Les agradezco mucho su confianza en seguirme escuchando y les sigo pidiendo que compartan este video si les gusta, que se suscriban al canal, suscríbanse para que activen la campanita y se les avise cuando suba un nuevo video. Vamos a meditar hoy continuando con la primera lectura, con la primera carta del apóstol San Juan. Hoy corresponde el capítulo 4, versículo 19 y capítulo 5, versículo 4. En este jueves ya 7 de enero. El Evangelio es de Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22. Y en estos últimos días el Señor, a través de San Juan, ha estado insistiendo en el amor. Y yo se los decía que es muy común una práctica mía de identificar cuando el Señor repite mucho en un día una palabra, porque eso encierra un mensaje importante para mí. Y hoy qué interesante que no fue en un día, en 3 días. Fíjense, antier dijimos que el verbo amar se repetía 9 veces. Ayer se repetía 12 veces. Hoy vamos a hacer por última vez este ejercicio porque es interesante. Voy a leerles de nuevo este pasaje de hoy y cuenten por favor cuántas veces se repite hoy nuevamente el verbo amar. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien no ve, no puede amar a Dios. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre este mundo. Fíjense qué hermoso, si las contaron son nuevamente 12 veces. Entonces, en este triduo, se puede decir así, en estos 3 días de lectura, de martes, miércoles y jueves, el Señor ha insistido tanto en el amor tan grande que nos tiene, en que nos sintamos amados por Él, que nos sintamos tocados en su corazón y que seamos transformados por ese amor. Pero sobre todo nos ha insistido ayer y hoy que este amor tiene que ser compartido con nuestros hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mis hermanos, porque entonces dice San Juan muy duramente, soy un mentiroso. No puedo amar a Dios a quien no veo si no amo a mis hermanos a quien sí veo. Ahora la otra es, dice que el amor a Dios es igual a cumplir los mandamientos de Dios. No puedo decir que amo al Señor. Es como un hijo. Si un hijo no puede decir que ama a su padre si lo desobedece. Si todo lo que el padre le dice, que no llegue tarde, que no fume, que no ande con malas amistades. Si el hijo hace todo lo contrario, entonces no está demostrando ese amor que dice tenerle a su papá. Entonces, igual nosotros, si nosotros vivimos en el pecado, y recalco porque lo he dicho otras veces, no estoy hablando de caer en el pecado, porque nuestra fragilidad nos hace caer en el pecado, pero Dios nos ama y nos perdona. Pero cuando vivimos en el pecado, entonces nosotros estamos rechazando ese plan de Dios. Y dice aquí San Juan que los mandamientos no son pesados, porque el mandamiento es el amor y el amor no es pesado. Es exigente y tenemos que cumplir, tenemos que demostrar a veces con sacrificios ese amor. Pero la victoria, al final el mensaje es muy hermoso. Dios vence al mundo y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre este mundo. Si tú crees realmente con fe que el amor te puede salvar, entonces vas a obtener la victoria final. El Evangelio de Lucas nos narra aquí el pasaje en el que Jesús se presenta y se va a Nazaret. Dice que después de andar por otras tierras donde ya su fama se extendía, llega a su tierra, a Nazaret, y entra al templo y toma el rollo. Normalmente, en los tiempos de Jesús, un laico podía predicar. Un laico podía leer las escrituras y hacer la homilía. En estos tiempos no, solamente
Un ministro extraordinario de la comunión puede hacer una celebración de la palabra, pero no puede predicar una homilía. Tiene que hacer solamente una reflexión o leer la homilía de un sacerdote o del papa o de alguna otra persona. Solamente el sacerdote o el diácono pueden predicar en la misa. En los tiempos de Jesús, solamente un laico mayor de 30 años podía hacerlo. Por eso Jesús toma el rollo que le dan, lo desenrolla y dice aquí, encontró el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. El año de gracia en el cual todo se perdona. Y fíjense cómo después de leer esto, así como hoy lo hacemos, después de leer las lecturas, continúa la homilía. Jesús, después de leer esto, dice una homilía tan corta pero tan profunda. Solamente Jesús dice: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. O sea, qué tremendo, porque les está siempre de Jesús, que lo querían proclamar como el Mesías, él lo rechazaba. Él sabía que tenía que esperar su momento, pero en este momento, antes de empezar eh, de fortalecer su vida pública, él dice: hoy se ha cumplido, o sea, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido. Les dice, él se identifica con la persona a la cual se refiere este pasaje. Y dice que todos daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salen de sus labios. Sí, era admirable ver cómo él tomaba ese rol y cómo no se escondía de eso. Ya vemos después cómo la gente cambia de actitud. Aquí lo importante meditar es cómo, cuando decimos que todo lo que se dice de Jesús en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, y como aquí dice que hoy se cumple este pasaje en mí, podríamos pensar que la vida de Jesús ya está escrita, que tiene que hacer todo, que es lo único que tiene que hacer. Es como si siguiera un rol y solamente hacerlo al pie de la letra es su única responsabilidad. Pero no es así, mis hermanos. Es como en la vida mía y en la vida tuya. Tú tienes una misión. Tú ya tienes un destino final, que es el que está predestinado para ti, que es estar en el cielo con el Señor al final de los tiempos o cuando te toque presentarte ante Él. Ese es el plan de Dios, y ese es el plan de vida para ti, que tú camines para llegar al encuentro con el Señor en el cielo. Pero tú tienes esa libertad. Ese plan no incluye un guión en el que tú tengas que seguir paso a paso. Tú tienes la libertad para caminar, para actuar, para rechazar a Dios. Dios quiere, te ama tanto, por eso te ha insistido estos 3 días en todo lo que te ama, para que si no te has convertido, hoy te decidas y conviertas tu corazón, que te alejes del pecado, que te acerques a la reconciliación con el Señor, porque el plan de Dios es que estés con Él, que estés siempre de su lado. Pero si tú vives en el pecado, entonces tú estás rechazando el plan de Dios. O sea, no es tan fácil. Para Jesús no fue tan fácil el hecho de que ya estuviera un plan en el cual Él venía a salvarnos a nosotros. Él pudo haber modificado ese plan de alguna manera para cumplir la misión final sin tener que padecer ni sufrir tanto. Pero Él quiso hacerlo para identificarse con nosotros, para sufrir como nosotros, para sentir como nosotros. Él tomó la carne frágil y eso incluía el dolor y la muerte. Pero también para demostrarnos que el triunfo final lo tiene Dios. El triunfo de la resurrección, el triunfo de entrar en el cielo con su cuerpo gloriosamente resucitado. Y ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Déjate transformar por el amor de Dios. Tantas veces te ha dicho estos días que te ama, y tantas veces te lo dice cada día en tu vida. Con trampitas de amor ha estado Él, con lacitos de amor Él trata de mantenerte unido a ti. Dice: Jerusalén, Jerusalén, cómo quisiera, como la gallina acoge a sus polluelos en sus alas, así quisiera yo cobijarte, pero tú no te dejas. Déjate amar por Dios, déjate transformar por Dios. Él tiene un plan de vida que nadie más te lo puede dar, pero tú tienes que tomar ese plan, hacerlo tuyo y caminar cumpliendo los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios no son pecado, no son pesados, están centrados en el amor. Te doy la bendición, esperando que estos 3 días te hayas convencido del amor tan grande que Dios te tiene y te haya motivado a caminar ese camino de conversión para regresar hacia el Señor, sabiendo que puedes volver a caer, pero ya no puedes quedarte hundido en el pecado porque Dios está contigo.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Te mando un fuerte abrazo.